Ana María Guerra, bienvenida. Gracias. Realmente un gusto tenerte acá por infinitas razones, eh, pero sobre todo porque consideramos en este espacio creado desde la Dirección de Cultura del municipio de Morón y del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, que alguien como vos, que tiene una trayectoria de tantos años, es en un sentido un gran ejemplo de lucha y de persistencia, de resistencia y de persistencia, así que es un gustazo tenerte aquí. El teatro para mí es mi vida y el enamoramiento es total, porque desde el teatro formé mi familia, mi propia familia, y siempre estuvo presente en mi vida. ¿Cuál fue tu primer encuentro con lo teatral, así en términos muy generales, desde chiquita, tu primer acercamiento? La obra era Los de la Mesa 10 de Dragún, y estábamos en la tarea de lectura, de texto, qué sé yo. Cuando comienza el momento de movernos, ahí no podíamos seguir. Y entonces pasábamos y dice, ¿y si preguntamos acá en el club? Sí. Entonces, bueno, entramos a preguntar. Dice, mire, hay un grupo acá que está trabajando, no sé qué están haciendo, pero es un grupo que nos pidió, le prestamos la sala. No era una sala teatral, sino un salón de actos, así, del club, arriba. Bueno, cuando vamos, había un grupo que casualmente estaban haciendo la misma obra, Los de la Mesa 10. Y entonces hablamos, este muchacho, que era el que aparentemente dirigía el grupo, qué sé yo, habla y dice, sí, habla con el director, que era Jorge Cardoso, y dice, sí, vamos a tratar de trabajar juntos, porque ya que estamos haciendo lo mismo, y bueno, y como pasaba en los grupos así, eh, que se va la gente, y ellos estaban queriendo, pero se le iba la gente, bueno. Entonces nos unimos. Y en ese grupo estaba Marcos Ríos, Marcos Ríos. mi compañero de teatro, de vida, de todo. Y bueno, y ahí comenzó mi enamoramiento, primero del teatro, más tarde de El de Marcos, pero Marcos, sí, que tuvo muchísimo que ver también, ¿no? sí, yo siempre digo que fue el teatro, él pertenecía al grupo de ahí, ¿no? Y quedamos los dos solos. Del grupo de él quedó él, y Ajá. del grupo que formaba yo quedé yo sola. Y entonces íbamos a hacer íbamos a hacer Estimado Prócer, bueno, 3 obras, 3 monólogos, porque el director no quería comprometerse más que con eso. Y se nos fue el otro compañero, y entonces decidimos, me dice, ¿vos qué estás haciendo? Yo ya estaba terminando el secundario y había decidido entrar en el conservatorio, a estudiar teatro. Pero bueno, en principio él estaba estudiando en Fray Mocho también. Y me dice, mira, si querés, yo te llevo, te presento al grupo y vemos. Y bueno, y Y ahí en así, Fremocho estaba Norma Leandro sí, y y Ferriño, Oscar Oscar Ferriño Ferriño. dirigían. Y había daban expresión corporal, interpretación, y no sé si vocal, algo, no me acuerdo. Y ahí estaba Ángel Elizondo dando expresión corporal, que a mí me encantó, porque bueno, a mí me gusta también el trabajo con el cuerpo, me gusta bailar, me gusta cantar,
Bueno, me gusta todo lo que encierra el teatro. Esto también descubrí que en el teatro podía realizar todas las cosas que me gustaban. Es el arte total el teatro, ¿no? Está Sí, atravesado para por mí todas sí. las expresiones artísticas. Sí, hay gente que no le gusta, sé que hay algunos que no les gusta decir que el teatro encierra todas las artes, pero para mí sí. Es así. Para mí Definitivamente. sí, y ese descubrimiento me llevó a darme cuenta que era mi lugar, porque ahí podía bailar, podía expresarme con la voz, cantar, escribir, y Es el la lugar docencia, donde ¿no? podías ser feliz, en definitiva. Sí, sí, sí. Realmente mi vida se transformó a partir de ahí, ¿no? Yo Y creo que ahí encontré mi lugar. entraste al conservatorio, ¿te seguiste formando? ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, al conservatorio no pude entrar, porque en ese momento creo que entraban muy pocas personas, pero te sorteaban. Y bueno, me sortearon y entré en el último turno, en el de la noche. Por un lado, me había puesto contenta porque mi situación económica no me permitía pagar un estudio y recién estaba saliendo, no tenía trabajo, pero tenía que trabajar. Porque en mi casa dijeron, bueno, hasta acá, ahora vos lo que quieras hacer es autogestivo. Claro. Entonces, claro, yo me puse contenta porque dije, bárbaro, empezaba a las 6 de la tarde, tengo tiempo de conseguirme un trabajo, pero el problema era volver, porque llegaba a Zamorón y no había nada. Claro. Para volverme tarde, no tenía colectivo, no me podía pagar un taxi, así que tuve que dejarlo pasar. Y bueno, ahí en el Fray Mocho estuvimos poco tiempo hasta el golpe y después entramos a estudiar en el Ateneo de la Juventud, que está en la calle, ahí en Congreso, y ahí daba clases Agustina Leso, Menegaso, Pertierra, bueno, para mí eran todos desconocidos. Agustín era recién salido del conservatorio y estaba haciendo sus prácticas, y ahí teníamos expresión corporal, educación de la voz, historia del teatro argentino y universal, plástica, bueno, varias materias, y era un costo Aceptable, razonable. aceptable. Por ahí con lo que vos pagabas a un profesor particular, tenías todas las materias, y bueno, y ahí entramos a estudiar, y bueno, ya estábamos juntos como pareja. Después nació Andrea, mi primer hija, en medio de mi carrera. Bueno, ahí también tuve que parar un poco. Ya cuando salimos de ahí, yo cursé 2 años ahí, porque el tercer año se disolvió, hubo problemas, y bueno, yo ya tenía a Andrea, porque bueno, no era nuestro proyecto, pero vino. Sí, Y bienvenida, porque realmente fue una bendición para nosotros. Pero bueno, éramos muy jóvenes y en formación, ¿no? ¿Y cuándo te largaste a decir, bueno, empiezo a dirigir, a actuar, en tus múltiples roles? Porque hablame un poco de eso. Vos actuás, dirigís, enseñás.
Si yo soy como un soldado o un boy scout, Siempre listo para todo. listo. Mi formación se fue dando en lo que hacía falta. Cuando empezamos a trabajar acá en Morón, en la Escuela Municipal de Morón, estaba Guillermo Sosa, que era el director de la escuela, y me dice, bueno, a Marcos lo convocaba para dar clases de interpretación. Y me dice, yo a vos te quiero conmigo en la escuela, así que pensá a ver qué puedes hacer. Interpretación ya estaba cubierto, o sea que tenía... Entonces, a mí como me gustaba el trabajo con el cuerpo y seguía trabajándolo, mi cuerpo, qué sé yo, dije, bueno, mirá, yo podría dar expresión corporal. Igualmente yo quería estar, ¿no? Le dije, yo quiero estar, aunque sea de secretaria en la escuela de teatro. Bueno, no, yo te quiero como docente, y bueno, y ahí me largué y daba expresión corporal. ¿Y dónde funcionaba físicamente la escuela? Bueno, cuando nosotros llegamos era Este teatro. este teatro solamente. Y había 3 niveles, pero era medio imposible porque como por el espacio reducido y no para poder implementar toda una tarea como la que teníamos. Entonces, bueno, después dábamos en el sindicato. En el último piso del sindicato, que un 1 de mayo, nos quedamos encerrados ahí arriba. Yo con mis alumnos se fueron ocupados porque era el Día del Trabajador y estaban organizando la movilización, se olvidaron de nosotros y nos quedamos ahí arriba. Bueno, y después en el museo. Entonces era ir corriendo, ¿viste? Salíamos de acá, corríamos, dábamos la otra clase. Hasta que, bueno, Marcos dijo, no, esto no puede, tenemos que tener un espacio. Y bueno, el primer espacio fue bajo el puente, la escuela que está bajo acá el puente. La escuela nos recibió bien, pero no había un espacio. En poco tiempo, además, se multiplicó la cantidad de alumnos, porque claro, también los alumnos que estaban muy reducidos, los que podían tener en este espacio. Así que al abrirse el lugar, se abrió, y de entonces Marcos siguió buscando, un salón que es el salón de actos, pero ha sido cine o algo, pues tiene hasta las puertas. Y bueno, y un escenario pelado, pero bueno. Y ahí empezamos con las clases y ya bien formados, porque aparte nosotros veníamos de un proceso de reuniones con otros compañeros, de congresos, donde nos preocupaba la temática teatral en todos los aspectos, desde la formación, desde lo que el actor necesitaba para formarse, hasta el respeto de ser reconocido como un trabajador del teatro, y que porque también eso hace a que a una persona vos le puedas decir todo lo que precisa, todo lo que tiene que poner para poder ser un actor, más allá de su capacidad artística, ¿no? Digo, desde la voluntad, desde el esfuerzo, para después ser considerado un loco lindo, ¿no? Entonces, bueno, tenía que tener un sentido, ¿no? Y ser reconocido como un trabajador, ¿no? Y bueno, y entonces, y en esos congresos también hacíamos planes de estudio para aplicar
para la formación del actor, para el teatro en las escuelas. Yo creo hablar de vos, hablar de Marcos Ríos, hablar de Damián Ríos, es hablar de ya una institución en la zona que es el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, a punto de cumplir 30 años, Sí. pavada, ¿no? 30 años. Hablemos un poco de eso, de ese proyecto, cómo se fue desarrollando hasta el día de hoy. Habíamos sacado un montón de elementos que después dijimos, no podemos estar, porque nos reuníamos un compañero en Avellaneda, otro en Tigre, otro, y se hacía muy difícil el trabajo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo cada uno en su lugar. La idea es tener contactos, pero seguir relacionados, pero cada uno en su lugar, ¿no? Y bueno, y en principio el entrar en la escuela municipal era como que traíamos un montón de cosas recogidas y poderlas poner en práctica. Tenía que ser un lugar público, no era para Claro. algo privado o más chico. Así que bueno, en principio eso se cumplió, pero después cuando tuvimos que dejar la escuela, que no la quisimos dejar, nos dejaron con 350 inscriptos y 3 niveles, ya habíamos cumplimentado el tercer nivel y ya teníamos egresados, que justamente con el grupo de egresados se hizo acá Mateo de Discépolo. Se nos aplicó la ley de prescindibilidad y bueno, nos fuimos y ahí es como surge un poco el Discépolo. Ahí quedaba la gente en la calle, un dolor, una tristeza tremenda y nosotros que no podíamos ofrecer nada. Entonces, bueno, Marcos empezó otra vez a buscar y encontró ahí la agrupación Sampay, que estaba en la calle, la continuación de San Martín, del otro lado de la estación. Mendoza. ¿Eh? Mendoza. Sí, Mendoza. Y ahí había un grupo de jóvenes hermosos trabajando. Y bueno, nos recibieron, sí, vengan y trabajen. Entonces ahí comenzamos con el grupo de gente que había quedado en banda y que no sabía qué hacer y quería seguir con nosotros. Hicimos como una cooperadora de, bueno, ¿cuánto pueden? Y bueno, y así arrancamos. A partir de ahí aparece el Teatro Estudio y de ahí nos vamos, porque nos avisan de que se les termina el contrato, nos vamos a De Angeli, que nos ofrece un departamento en un primer piso, que era, cuando abrimos la puerta y miramos, vos imagínate un baldío con escombros, unos tachos llenos de basura, todo así en un espacio, como, ¿qué es esto? Bueno, qué sé yo, no sé qué pasaba ahí, pero dice, bueno, esto es lo que tengo para ofrecerles. Si ustedes lo limpian, lo arreglan, y ahí empezamos otra vez. A sacar, bueno, dejamos el lugar preparado, tiramos una pared y ahí fue la primer sala. Y de ahí estuvimos 10 años. 10 años. Y de ahí, bueno, ahí ya se formó el cultural. Ajá. Ahí ya armamos, venían otros, gente. En realidad,
el teatro estudio fue el origen de todo y lo que después venían otros, pero nos costó. Después fuimos a la calle Casullo. Ahí es donde los conocí yo. Ajá. Ahí fuimos después de 10 años de estar allá. Y bueno, y ahí ya lamentablemente en el traslado Marcos se enferma y bueno, fue mucho más difícil porque bueno, ahí es donde Damián Ríos hizo cargo. Toma la posta y digo, bueno, vos te encargás de esto, yo me encargo de papá y de acompañarlo en este proceso tan doloroso. Para mí el cultural, siempre lo digo, es el hijo enfermo de la familia, ¿viste? El que viene con un problemita y entonces uno le dedica toda, ¿viste? La atención. Bueno. Entonces, los chicos, incluso cuando eran más chicos, era como el hermano, ¿viste? Que les quitaba por ahí las vacaciones porque había que pintar y no se podía ir de vacaciones, todo por el cultural. Y cuando llegamos a donde está ahora, la calle Santa Fe, tenía 18 años, entonces yo digo, bueno, ya entró la mayoría de edad, ya va a andar. Y ahí es como que Dami tomó la posta, porque yo realmente le dije, yo no puedo, no me sentía capaz de luchar con tanto, ¿no? Yo voy a seguir en todo, poniendo todo como siempre, pero para sacar, porque era una situación muy difícil, porque cuando fuimos a Casullo tuvimos que armar una sala. Y de la nada. También tirar paredes, arreglar toda esa situación, y en realidad fue muy poco el tiempo. Si bien teníamos la ayuda del Instituto Nacional de Teatro, que en reconocimiento también a nuestro trabajo nos reconocieron la sala y nos ayudaban en cuanto al equipamiento, ¿no? Pero bueno, hecho a pulmón. Sí, pero lo cierto es que estamos a punto de cumplir 30 años de lucha, de trabajo, de mucha cultura, de mucho teatro, de mucha actividad. Ana María, nosotros siempre proponemos para cerrar estas charlas como un ejercicio, un juego de imaginación, que consiste en lo siguiente. Supongamos que viene alguien y dice, mire, señora Ana María, aquí tengo para usted la máquina del tiempo, pero solo puede viajar a un lugar, y es a encontrarse con esa joven Ana María que entraba al club Aedo Junior en sus primeros pasos acercándose al teatro. ¿Qué le podría decir? ¿Un consejo, una advertencia? Algo. Yo le diría, sin miedo, adelante. Estás comenzando a transitar tu vida. Qué lindo. Y si fuese al revés, suponete que esa joven viniese ahora y viese esta Ana María con toda su trayectoria, con todo lo que ha pasado, ¿qué crees que te diría? Y yo creo que me diría, gracias por haberme escuchado y no haberte olvidado de mí, ¿no? De ir pudiendo realizar ese sueño, ¿no? Valió la pena. Sí, valió la pena. Muchas gracias, Ana María. No, gracias a vos.